cuando lo entiendes, ¿no? Él es Dios y por eso somos salvos. Y la gente que no cree que es Dios, tristemente, aún con toda su religiosidad que tienen, no pueden ser salvos, pues. No están creyendo en Dios Salvador. Qué triste, qué angustia. Vamos a ver qué es lo que se trata hoy. Es un punto diferente, pero tiene que ver con lo mismo, obviamente. Vamos a ver. Me gustaría, voy a leer todos los versículos, si se me acompaña, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Y dice así, esto es después de que se quedaron anonadados cuando Jesús estaba en la barquita, fueron después a Capernaum, llegaron allí y se juntaron a Jesús los fariseos. Jesús ya andaba de ciudad en ciudad y luego se juntaron los fariseos que lo andaban persiguiendo, no para vivir su prédica, pero querían criticarlo, querían encontrarlo en una trampa para matarlo. Querían encontrarle un detalle para matarlo, ya lo habían dicho. Entonces se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, no los condenaban, no porque no se lavaban las manos. No era, se los prometo, hermanos, no era realmente algo higiénico el lavarte las manos antes de comer. Ellos le llamaban, era una clase de bautismo a tus manos. Se bautizaban, santificaban sus manos, era una ceremonia. Entonces, era curioso porque agarraban el agua, se metían bien las manos adentro, pero luego acá estaba toda la mugre, ¿verdad? Y luego ya se les caía toda la mugre y con esa comían. ¿Verdad? Entonces, no era nada higiénico, era algo ceremonial. Era algo como que ellos estaban limpios. Es como yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso, como lo hizo Pilato. Bueno, esa era la idea. Si ellos no querían comer algo inmundo y según se lavaban y quedaban ceremonialmente limpios, entonces los apóstoles, dice allí, algunos no lo hicieron y luego los criticaron. Vamos a ver, vamos a entender eso. Es en el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volvieron de la plaza. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, que serían como camillas. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, o sea, a Jesús, porque lo culpaban a él. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En el 6, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones, a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hasta le vamos a dejar, Jesús. No necesitamos de estar ahí cuando les llama hipócritas, obviamente que su tono fue, ¿verdad?, de molesto, ¿verdad? Le fueron a preguntar algo y dijo, hipócritas, ustedes aparentan cosas, y honestamente este estudio va a ser de eso. Vamos a analizar qué es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos estaban clamando que los apóstoles no eran santos como ellos eran, pues. Las tradiciones, ahorita vamos a analizar más, pero las tradiciones eran cosas que se pasaban de generación en generación de esta forma. Si los escribas eran los maestros de la ley, eran los que escudriñaban las escrituras, ¿verdad? Y luego ellos pasaban la doctrina que había sucedido anteriormente, no bíblica, sino que de los antiguos rabinos, sí, de nuestros maestros, dicen ellos. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se va desenvolviendo esto hasta llegar a Jesús y luego él cómo responde. Y a mí me llena se me hace que es tan importante como Jesús responde,
Porque en el normal yo no soy una persona, digamos, no sé cómo sea usted, pero digamos como yo lo veo, digamos que mi testimonio, ¿no? Yo no me gusta, digamos, si algo se pone como incómodo, ya mejor me quedo callado, no me gusta como levantar una fiesta y una guerra contra alguien que no está de acuerdo conmigo o lo que sea, yo mejor me voy. Pero Jesús, cuando la verdad está en juego, Él defiende la verdad. Sí, y entonces no es que defiendas tu opinión, pues ese es el problema con nosotros, que nosotros defendemos nuestra opinión, nos defendemos a nosotros, pues, y luego hacemos una legata de nada. Jesús, Él decía, no, es que esto es lo que dice la Biblia, y ustedes no lo están haciendo. Entonces, Él sí les alzó la voz, Él era el maestro, lo estaban acusando que sus discípulos, esto es, y vamos a ver ahorita un poquito más, porque Él tampoco se lavaba las manos de esa forma, y lo acusaron. ¿Ya? Y entonces ellos, algunos de los discípulos, si se hubieran quedado más tiempo, habían encontrado que ninguno se los lavaba, ¿ya? Porque no era necesario. ¿Ya? Vamos a ver, Dios glorioso, majestuoso, maravilloso, único Dios verdadero, el creador del universo y de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, diseñador nuestro, poderoso, majestuoso, salvador nuestro redentor. A ti la gloria y la honra, Señor. Por favor, te pedimos que seas tú nuestro maestro, que pongas en nosotros tu Espíritu Santo y que nos ayudes a entender esto y aplicarlo, y cómo aplicarlo a nuestras vidas. En ti confiamos, Señor, dirígenos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puse como introducción, así como un resumen de todo, en 3 rengloncitos. Dice, Jesús hacía muchas cosas que solo Dios puede hacer, pero incluido siempre enseñaba. Sí, todo lo que él estaba haciendo, que podemos ver aquí en Marcos, pero todavía él iba enseñando, si no nada más lo hacía por hacerlo, pero enseñaba. Y esta vez nuestro maestro enseña contra obedecer tradiciones, reglas humanas que no tienen nada que ver ni con la ley, aunque ni la ley era necesaria para salvación. Jesús pues aquí es muy claro de lo que está sucediendo. Entonces vamos a leer de versículo por versículo. Versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y puse acá, Jesús hacía muchas cosas que solo, eso ya dije. Acá dice, profeticemos, versículo 1, Jesús es un siervo. Todo lo que vino e hizo es servir, ¿sí? Para comenzar, los fariseos no eran como Jesús. A Jesús lo querían matar porque él no enseñaba como ellos. Él enseñaba con humildad y enseñaba a servir, no a ser servidos. Entonces a ellos no les convenía eso porque ellos eran los maestros de la ley, eran los líderes. Entonces cuando Jesús viene y dice que él era el siervo de los demás y que tenías que ver a los demás como mayores que tú, a ellos no les convenía eso y la gente lo estaba siguiendo. Entonces era de que se les iban a poner en contra a ellos. Entonces lo declararon que lo iban a destruir, lo iban a matar. Entonces Jesús viene, es un siervo. Todo lo que vino hizo era simplemente servir. Aunque Jesús parece hablar con firmeza así a los fariseos cuando le dice hipócritas que lo acusaban, esto es importante de que lo aprendamos, porque nosotros creemos y practicamos en la vida cotidiana todo lo que Jesús nos enseñó en la Biblia, lo cual no es todo lo que nos imaginemos que debe de ser. Esto es, cuando Jesús usa ese tono con ellos, usando la palabra hipócritas, nos quiere decir a nosotros hoy día que lo que no esté en la Biblia, entonces eso no tenemos que seguir, no es una obligación. Sí, y si algo que no está en la Biblia te hace ver muy santo, no vale. Esa santidad es hipocresía, porque no te va a llevar a ningún lado, porque no es lo que Dios está pidiendo. En sí lo que Dios nos está pidiendo es confiar en Él, es someternos a su palabra, obedecerlo a Él, no a ninguna tradición. Voy a poner aquí tengo un versículo que cuando terminé dije, ¿qué aprendo aquí? Y el título, si se fijan en el título, es Integridad al servir, adorando a Dios. Esto es, cuando sirves, no estás sirviendo, digamos, nos servimos unos a otros, pero la idea es de que nos servimos unos a otros por amor, ¿verdad? Y estamos sirviendo a Dios. Somos siervos de Dios. Somos siervos de todos porque servimos a Dios, ¿sí? Y el Señor dice que Él no va a dejar sin recompensa aún un solo vaso de agua que des. Esto es, cuando tú sirves, entiendes que eres de Él, que le perteneces y que vas al cielo. Pues por eso lo haces, porque eres de Dios, no para llegar a ser,
sino que vives una vida santa porque eres. Yo puse integridad porque la integridad es una virtud, es una cosa que tenemos que practicar nosotros, que esa palabra quiere decir que, digamos que tú te desvives, te esfuerzas, sudas, batallas tanto para que alguien tenga algo y luego esa persona no te agradece, ni siquiera entiende, no sabe que lo hiciste, pero tú lo hiciste con todo tu corazón. Eso es un corazón íntegro. Sí, no estabas haciéndolo para el aplauso, para que te dieran gracias, para nada, simplemente lo hiciste, punto y aparte, por amor a Dios. Entonces, el que nosotros nos convirtamos en personas seguidores de Jesús íntegros, con un servicio íntegro, realmente Jesús quiere eso. De eso se trata, pues. Los fariseos no hacían eso. Los escribas no hacían eso. Ellos querían el aplauso, que se vengan a sentar enfrente de las sillas, enfrente de la gente. Si hay pollo, ellos querían la piernita, la pechuga, no querían el pescuezo, las patas. ¿Verdad? Pero Jesús viene y dice, no, a mí denme las uñas de las patas, no, yo me las como, para que coman más ustedes. A mí échenme sopitas en el caldo, ¿verdad? Porque, y eso no les gustaba a los fariseos. Ahora tenemos que aprender nosotros eso. ¿Cómo vamos a aprender a hacer eso? Porque, aunque diga así son todos somos iguales. Nos gusta eso, es algo que nos llama la atención y tenemos que pararlo. Tenemos que buscar integridad en lo que hacemos y servir a los demás para la gloria de Dios. Así de sencillo. Este versículo no se los dije. Y es súper bonito. Me gusta tanto porque si logramos hacer eso, Jesús dice esto en Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón limpio, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona de limpio corazón es esa. Es una persona que no tiene esta malicia, que no quiere manipular, que no está haciendo esto para que la vea, no quiere presumir. Simplemente eres como un niño. Eres como, no sé cómo decirlo. Honestamente yo veo a Miguelito y digo, o sea, esto es lo que yo quiero, pues. Él no tiene malicia, no tiene... si alguno de ustedes va y le pega en la cara, le duele y chilla, pero no está pensando a ver cómo le hace para pegarte a ti. No está haciendo eso. Entonces es importante que, no quiero poner como a mi hijo nomás de ejemplo, pero esa es la idea, no sé si se entienda. Si alguien que es bien genuino en lo que él hace, si ama, si está enojado, si le duele una pata, no va a decir que no le duele, pues le duele, ¿verdad? Pero tenemos que ser así, tenemos que buscar ser así, gente íntegra, genuina, que sirve a Dios. Ahora al servirlo a Él, para la gloria sea para Él siempre, va. Entonces, aquí estaba, pues hay muchas cosas que parecen buenas o aún son buenas y provechosas, pero no por eso debemos exigir que los demás las hagan. Sí, estamos en un tiempo, ese es parte de esto. Si yo, digamos que le digo a ustedes, yo ya aprendí a ser íntegro, ¿verdad? Y luego yo muevo esa silla porque estaba volteada para allá y la moví poquito para acá, ¿verdad? Ya está más derechita, ¿verdad? Y eso yo la hice, ¿verdad? Fue algo que hice yo íntegramente. Pero luego llega usted y luego se sienta volteado para allá para ver a qué hora cierran el café, ¿verdad? Entonces yo, ¿verdad?, me enojo porque digo, o sea, yo moví la silla, ¿verdad?, y usted no la está moviendo, ¿verdad? Ahí se acaba la integridad. No podemos exigirle a nadie ser íntegro. Sí, tiene que ser, nosotros no somos los jueces de los demás. Nosotros somos los jueces de nosotros mismos y tenemos que checarnos cada ratito, no a los demás, a nosotros. Tenemos que realmente encontrar la forma increíble en el poder de Dios para que nosotros simplemente vivamos sirviendo a Dios con el gozo de hacerlo y así servir a los demás. En Filipenses 2 dice así: tengan también ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que miraba a los demás como mayores que Él. Eso es lo que Él hizo, pues. Ese es el legado. Realmente Él es el maestro al que tenemos que seguir. Tenemos que aprender sus caminos. Tenemos que andar como Él anduvo, dice la Biblia. Si no podemos exigir a los demás que obedezcan.
o porque no lo hacen, los critiquemos y condenemos como lo están haciendo los fariseos. Las cosas que no son orden en la Biblia, pues no son para exigir hacerlas, ni para nosotros tampoco, menos para exigírselas a otro que las haga. Y hoy día debemos tener cuidado y analizar muchas cosas que les llamamos pecado. Pero no lo dice Dios. Esto es, hay cosas que nosotros hacemos, ahorita le voy a decir una, pero hay cosas que nosotros como cristianos hacemos, ¿verdad? O no hacemos, ¿verdad? Pero cuando vemos que alguien más las hace, entonces lo condenamos, ¿verdad? Y no me quiero no los quiero como decir, hagan lo que sea, ¿verdad? Pero de repente, así de sencillo, cuando alguien se la pasa oyendo música del mundo, ¿verdad? Y tal vez está oyendo música de los Bukis o que eso, no que diga malas palabras, pero ¿verdad? Y luego uno, esa música mundana, ¿verdad? Y luego va uno y ya ni lo quiere saludar porque se me va a pegar lo fuchi contigo, ¿verdad? O sea, empezamos a hablarle a esta gente de otro modo, ¿verdad? Y luego si nos quedáramos con la opinión, pero vamos y se lo decimos, pues, o a la gente que está alrededor, ese oye música del mundo, imagínate, ¿verdad? Ese no va a ser un ejemplo, ¿verdad? Usted oiga sus terrícolas, no le hace, ¿verdad? Pero también oiga alabanzas, ¿verdad? O sea, la idea, eso no dice la Biblia. Si la Biblia no dice que no tengas que oír música, está bien que alabes a Dios, tenemos que alabarlo todo el tiempo, pues. Ahora nosotros no somos, nosotros los que seguimos a Cristo, tenemos que analizar bien las cosas, porque hay muchas cosas que condenamos, que no son pecado, pues. Que no son pecado. Y si no son pecado, aunque nos parezca pecado, digamos que alguien que ande con el pelo largo, ¿verdad? Un hombre con pelo largo, ese parece mujer. ¿Qué cristiano va a ser ese? ¿Verdad? ¿Te fijas? Se pone hasta pasadores, ¿verdad? Cuando no, eso, la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Y nosotros somos los que somos bien criticones, ¿verdad? Y que no está, a esto está atacando Dios, ¿verdad? Porque cuando uno le dice a alguien, cuando uno como de fe, le dices algo, estás diciendo, eso es lo que Dios te va a castigar. Dios te va a castigar por eso. Porque no es tu opinión de igual que Él. Le estás diciendo, yo soy más santo, ¿verdad? Y yo hago esto y esto. Yo se me corto bien cortito el pelo, ¿verdad? Y me hago, ¿verdad? Y no oigo nada de música de parchís, ¿verdad? Cuando realmente la Biblia no está diciendo nada de eso, hermanos. Tenemos que relajarnos y lo único que sí tenemos que hacer es adorar a Dios en todo lo que hagamos, servirlo en todo lo que hagamos, tener este corazón limpio que el Señor está buscando de ti. No es tan difícil, es mucho más fácil cuando realmente lo quieres hacer. Si no te estás presionando para hacerlo, simplemente los de corazón. Eso cuando Jesús dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, es como que es mucho, pues. Eso seguramente van a ver a Dios, porque tengas un corazón sanito, un corazón limpio, sin problemas. Si el Señor nos quiere relajar, nosotros somos los que no queremos relajarnos. Hoy día debemos tener cuidado y analizar muchas cosas que le llamamos pecado, pero Dios no lo dice. Y esto de la manera que Jesús lo confronta, ¿sí? Ese problema, como Jesús lo confronta, para hacer algo, pasa a hacer algo que le provoca. Esto es, cuando ellos van y le dicen eso, ¿sí? Es como, aquí lo podemos ver claramente cuando, voy a usar los ejemplos que está usando, ¿verdad? Porque ellos van y le dicen, esos no se lavaron las manos, Jesús, ¿verdad? Y luego nosotros vamos con Dios y le decimos, Señor, o sea, mi primo se deja el pelo largo hasta la espalda lo trae. Y Jesús voltea conmigo y me dice, hipócrita, imagínate. Qué bien y qué buen ejemplo es para que cuando nosotros estamos criticando a alguien, porque aquí podemos decir criticar a los fariseos, o ellos eran los criticones, pero si nosotros lo ponemos en nuestras palabras, y estamos condenando a alguien porque haga algo que Dios no le llamó pecado, Jesús lo estamos provocando a que nos diga eso, que nos llame hipócritas y que nos hable de un tono alto, porque no estamos
Porque estamos aparentando, estamos torciendo lo que Él dijo. Estamos aparentando como que Él es el que dice que lo tiene que hacer el otro, ¿verdad? Entonces, para Él es algo grave, tenemos que aprenderlo, porque si para Él es grave, pues debe ser para nosotros, ¿verdad? Pasa a ser algo que lo provoca y le desagrada bastante, pues la respuesta del siervo maestro, que es Jesús, fue dura. Le dijo: hipócrita. Observemos esto con cuidado. Aquí en el texto, los fariseos y los escribas, que en verdad eran los líderes religiosos de la gente de Israel, hermanos, no eran unos que daban su opinión. ¿Sí? Ellos eran los líderes, eran los estudiosos, eran los que sabían de la ley, los que sabían de la Biblia. Entonces, cuando ellos decían algo, no realmente era una opinión como los demás. Ellos pues, categóricamente decían: no te lavaste las manos y te vas a condenar. O sea, ellos tenían la autoridad para regañar a alguien con esta gravedad, ¿no? Con esta seriedad. Pues acá ellos regían y ordenaban, y la gente pues obedecía y punto. Y andaban siguiendo a Jesús por donde sea que Él iba. Y esto es para pelearlo y criticarlo a Él y a sus discípulos, a sus seguidores. Esta no es la primera vez que lo atacan, pues Jesús mismo no tenía en mente cumplir y obedecer las tradiciones. Y yo creo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, que sí tenemos que evaluar qué dice la Biblia y qué hemos aprendido que se tenía que hacer, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido que teníamos que hacer, ¿verdad? Y nos quedamos, digamos que atorados en lo que pensábamos que era obligación hacer, ¿verdad? Y luego cuando alguien no lo hace, al punto de que nosotros digamos que ya salimos de ella, pero todavía pensamos de esa forma. Todavía estamos pensando que una regla de hombre es como regla de Dios. No quiero sonar, tengo otra cosa en mente, pero es como crítica. Pero me acuerdo, todos nos sale del chisme. Me acuerdo que un día era un día especialón, y luego yo no me fui a que me pusieran la crucita con ceniza aquí. Y entonces, ¡no tiene ceniza! Cachetadones, no es cierto, ¿verdad? Pero, ¿se fijan en eso? Ni modo que no hayan entendido, ¿verdad? O sea, la cosa es de que las tradiciones que no son la Biblia, las tratamos como que Dios lo dice cuando le decimos a otra persona: eso no, así no, ¿verdad? Porque antes, o sea, lo hace saber como que Dios está a punto de mandarlo al infierno, echarle un rayo, ¿verdad? Porque está haciendo algo que realmente no mandó Dios, y eso a Dios no le gusta, le desagrada. Cuando le hacemos pensar a alguien que lo dijo Dios, pero Dios no lo dijo, tenemos que tener cuidado con eso verdaderamente. No lo dijo Él, no lo dijo Dios. En Marcos, vamos a ver qué pasó acá. Marcos 3, del 1 al 6, voy a leer todo este pasaje porque tiene una buena historia. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si le acechaban a Jesús, a ver, ¿te vas a atrever a sanársela en el día de reposo? Le acechaban a ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Sí, me encanta cómo Jesús lo hacía, porque todavía es con amor. Nada más que, o sea, no lo hizo como ven para acá, estira la manita. No, lo puso enfrente de todos, ¿verdad? Al que tenía la manilla así, seca, ¿verdad? Y enfrente de los que le estaban diciendo: a ver, lo vas a sanar. Enfrente de ellos lo sanó, dice aquí, y les dijo, esto lo dijo públicamente: es legal, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Esa fue la pregunta a los fariseos que estaban atacándolo, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Si lo cachamos en una, vamos a matarlo. Entonces, esto
sucedió antes de esto. Estamos en esto, es capítulo 3, estamos en el capítulo 7. Entonces ya lo estaban siguiendo y criticando y midiendo qué es lo que iba a hacer, qué no es lo que no iba a hacer, ¿verdad? Pero a Jesús le tenía sin cuidado las cosas que no son la Biblia, ¿sí? Las cosas que no manda Dios, nosotros felices no las vamos a hacer. Y no somos desobedientes. Es que no dice Dios que hagamos eso. Amén. Ahí te va. Las costumbres, tradiciones, opiniones y reglas establecidas por los hombres no son un pecado no cumplirlas o no obedecerlas. Todo lo que los hombres han establecido, sí, hay veces que las reglas son buenas. Digamos, ¿verdad?, que si yo el límite es a 50, ¿verdad?, y luego yo voy a 60 o a 65, no es pecado si no lo obedezco, ¿verdad? Pero sí me van a dar un ticket, ¿verdad? De seguro, si me ven, pues. ¿Verdad? Entonces, la idea es de que no podemos decir, si vas a 60, te va a hacer el infierno malvado, ¿verdad? O sea, no podemos decir eso, porque entonces ponemos a Dios como que Él puso el límite de velocidad. Y esto es lo que estaban haciendo estos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si los criticamos a ellos, pero nosotros tenemos que saber esto, pues, ¿verdad? Aún si nosotros estamos haciéndolo, pero si alguien más lo hace, relajados podemos decir, no, eso no lo dice Dios. Relajados, no a sombrerazos, ¿verdad? Pero relajados, eso no dice Dios, pues, ¿verdad? Probablemente no sea una mala idea, sí, obedecer las cosas, pero llamar a esto pecado, como ya dije del ejemplo de los carros, si lo llamas pecado, incluye que esto sea una manipulación buscando decir que Dios lo ordenó. Y solo es un mandamiento de hombre. Hermanos, estas cosas para Dios son muy graves, pues alguien que usa su lugar de autoridad como líder o el púlpito para decir cosas bíblicas, pero fuera de contexto, es una abominación para Dios. Porque Él no dijo y estamos diciendo que Él dijo. Y sí, yo tomo gran responsabilidad, porque el púlpito para mí es un lugar en donde voy a exponer lo que Dios dice, punto y aparte, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes también tienen esa responsabilidad. Cuando van a compartir con sus hijos, con su tía, con su esposo o su esposa, sí, no podemos manipular la Biblia para nuestro beneficio. No podemos quitarle el contexto que Dios dijo y ponerle nuestro contexto para que nos beneficie a nosotros. Tenemos que usar. Ahora, eso es porque a Dios le parece una abominación, porque Él no dijo así. Y estamos diciendo que Él dijo así. Amén. Pero esto es fácil de descubrir. Cuando alguien dice una mentira que no dice la Biblia, cuando los oyentes escudriñan las Santas Escrituras, porque la verdad no cambia nunca. Y esta te hace libre. Esto es, cuando sabes la verdad, entonces ahora ya no tienes que ir, ¿verdad? Ya no es ningún problema. Ya no es ningún problema. Porque ya sabes que no era mandato de Dios. Y hay tantas cosas, pues. Hay tantas cosas que hemos pensado, aún como ya dije, eso de ver música, la gente y nosotros, que somos también gente, sí, tomamos cosas que parecen que son muy malas por lo que sea, pero luego le echamos la culpa a Dios, que Dios fue el que dijo eso. Pero si no lo dijo, o sea, tienes que medirlo, o sea, que lo voy a cumplir porque no quiero que me den el ticket, pero de que me vaya al infierno porque voy a 55, donde vas a 50, no, o sea, ya ni modo, tengo que pagar mi ticketito, pues lo tengo que pagar por desobediente, ¿verdad? Pero no digas que Dios, ¿verdad? Porque Dios no dijo, pues, así de sencillo, porque Dios no dijo. No le gusta eso a Dios. En Tito, Tito 1, capítulo 1, versículo del 10 al 14. Dice, porque hay aún muchos, y eso está grave, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, así que exigían la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos,
Su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Eso es, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y cuando nos toque, si es que a nosotros nos quieren decir que no lo hagamos, entonces sí tenemos que defender la verdad con toda claridad. Eso no dice la Biblia, mijo. Te engañaron. Dame un versículo que diga esto o aquello, ¿verdad? Pero de acuerdo a esto, sí tenemos que confrontar a esa gente. Jesús lo hizo, ¿verdad? Y como dije, a mí no me gustan las... Seguramente tenemos que sacar la casta y decir, no, eso no dijo Dios. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Dice, no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Creo que cada uno debemos zafarnos de las malas doctrinas que aprendimos que no están en la Biblia y seriamente poner en práctica las que sí son palabra de Dios. Amén. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las personas con religión sin Jesús critican de esa forma. Y vamos a continuar como los fariseos. Versículo 2 dice, los cuales, viendo a estos fariseos que habían venido a Jesús, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí vamos a entender el cuadro que está sucediendo pues ahí con Jesús. Los escribas eran personas expertos en la ley, estudiaban el Antiguo Testamento e interpretaban la ley de generación en generación. Esto es lo que pasaban las costumbres del abuelo, sí, pero hablaban de rabinos. El rabino fulano de tal lo dijo así, y luego siguió el otro rabino, y luego ahora está este rabino, ¿verdad? Y luego las generaciones siguen aprendiendo lo que aquel rabino había dicho, sí, y dejan a un lado la escritura porque el rabino fulano de tal lo había dicho. Entonces lo defendían. Esas son las tradiciones. Ahora y decían que mandó Dios que lo cumpliera. Así es como Israel la aplicaba a sus vidas. Y ellos estudiaban el Antiguo Testamento, sí, y la cosa era de que hablaban del Antiguo Testamento, pero luego inventaban tradiciones que no decían la Biblia, diciendo que Dios decía. Y que lo entendemos muy bien porque nos ha pasado a cada uno de nosotros. Sí, cuando oímos las leyes que no son de la Biblia, ¿verdad? Y luego, pero se vuelven tradiciones, ¿verdad? Que le llaman tradiciones, hasta con T grande dicen, ¿verdad? Pero luego no es lo que Dios dijo, pero tienes que obedecerlas de todos modos, porque si no Dios te va a castigar, sí, cosas así, a través de la enseñanza de los escribas. Ahora, los fariseos eran una secta que decía aplicar toda la enseñanza de los escribas, que por supuesto, sí, los escribas eran los maestros de la ley que estudiaban las escrituras. Los fariseos eran los que, entre comillas, la cumplían. O sea, los fariseos eran los que cumplían todas las tradiciones que los escribas decían, exponían. Muchos de los fariseos eran escribas, obviamente, ¿verdad? Porque era una mafia, y entre ellos, yo soy escriba, pero yo soy fariseo y la cumplo. Sí, Pablo dijo que él era fariseo. Entonces era algo común en aquel tiempo, y si ponemos en consideración, todavía hasta este tiempo. Si alguien que es bien religioso, ¿verdad? Que hace cosas que son bien religiosas, no nomás en los católicos, ¿verdad? No nada más aún en cristianos de denominaciones, ¿verdad? Pero los musulmanes, los testigos de Jehová, todos son religiosos, pero que no cumplen con todos los requisitos necesarios, si hacen el esfuerzo mayor, lo cual muchos cristianos no hacemos, ¿verdad? Pero ellos lo hacen, digamos, sin sentido bíblico, pues nada más por cumplir con su iglesia o por aparentar santidad, lo cual entonces tenemos que saber, eso no vale, no sirve, no te lleva a ningún lado. Tenemos que aprender qué sí dice Dios y luego hacer eso, ¿verdad? Eso no se llama tradición, eso es obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y vivir con un corazón limpio, como lo que estamos diciendo. Sí, por supuesto, muchos escribas eran fariseos entonces, y como Jesús no hacía como ellos decían, pues lo atacaban. Dice en Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Eso sería, ahora le dijeron a sus discípulos que el maestro
comía con la gente pecadora, imagínate. No se lavan las manos. Del 3 al 5 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y todas esas eran las tradiciones que tenían ellos, que tenían que cumplir. Y si no, pues entonces te criticaban como criticaron a Jesús. No hace lo que dijeron los maestros que teníamos que hacer todos. El lavamiento ceremonial de las manos no tenía que ver absolutamente con la higiene personal, sino con observar transmitir de la tradición de generación en generación. Pues los lavamientos ceremoniales de manos era lavar las manos hasta la canilla. Sí, eso era lo ceremonial. Agarrabas la agüita, la sumergías hasta aquí y te secabas. O esa era la idea, nomás hasta aquí lavártela. Yo puse acá hasta la canilla. Pero no más arriba. Lo ceremonial era nada más de la canilla para abajo. Y entonces la mugre te escorría y así comías. También lo puse allá. Porque estaba todo mugroso arriba, pero no se lavaban arriba. Porque no era higiénico, no era la idea. Lávate las manos para que comas. No era esa, sino era, sé santo, porque si no te vas al infierno. Entonces nomás se lavaban de aquí para abajo y ya estaban limpios de la mano. Claro que el problema más grande era que si no lo hacías como está estipulado por los rabinos de antaño, tu salvación estaba en riesgo. Aquí dice que los fariseos pusieron a Jesús como responsable de algunos de los discípulos por no lavarse. Pero si hubieran puesto más atención, descubrirían que Jesús también corre el riesgo de perder la salvación, imagínense. Si ellos pensaban que algunos de los discípulos podían perder la salvación porque no se lavaban las manos, ahora Jesús se pone en riesgo, porque él tampoco hacía esa ceremonia. En Lucas 11, 37, es 37, 38, y voy a dejar el 39 a un ladito para decirlo al final. Dice ahí, luego que hubo hablado, esto es a Jesús, le rogó un fariseo que comiese con él. A Jesús lo invitó a su casa. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Sí, hermanos de mi corazón, a Dios le interesa que seamos íntegros de corazón y no que publiquemos nuestra santidad. En el versículo 39, cuando el fariseo le dijo eso a Jesús, dice en el 39, pero el Señor le dijo a este fariseo que lo había invitado, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de rapacidad y de maldad. Nuestro amoroso y tierno Jesús decía esas cosas cuando alguien estaba diciendo que Dios había dicho y él estaba desobedeciendo, y él decía, no, tienes que tener tu corazón limpiecito, mugroso por dentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tener así como entender esto, porque si eso ofendía a él. Cuando alguien decía Dios dijo esto y luego Dios no dice eso, a Dios lo ofende, ¿verdad? Ahora, si estamos entendiendo esto, creo que sin duda debemos de ser en esto intencionales. Esto es, tenemos que poner atención y con toda intención ser íntegros de corazón, ser santos, aunque nadie note, aunque te sigan llamando el apodo que te pusieron, pero tú, santo, obediente a Dios, sirviendo a los demás con amor, aunque no lo noten, porque eso le agrada a Dios. Criticar a la gente no le agrada a Dios. Decirle a la gente, Dios te va a castigar porque estás haciendo algo que no es bíblico, eso no le gusta a Dios. ¿Ya? Entonces, lo que le gusta a Él es mucho más sencillo. Un corazón limpio. Un corazón que ama y sirve. Amén. Versículos 6 y 7 dice, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, cuando le dijeron que sus discípulos no se lavaban las manos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Y yo aprendo aquí, hermanos, que si yo le digo a alguien algo, ¿verdad?, y me dice que no quiere o no entiende por qué, entonces Jesús sacó la Biblia y lo dijo, como dijo Isaías aquí, en tal lugar, como dijo el profeta, y le enseñó a ese lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la Biblia como base de nuestros argumentos, y no nomás argumentar porque yo quiero ganar, ¿verdad?, o porque por lo que sea. Tenemos que sacar la Biblia, tenemos que aprender los versículos de la Biblia. Si estamos leyendo la Biblia constantemente, algo se nos ha de pegar, ¿verdad? Ahora tenemos el teléfono, ¿verdad?, que es súper sencillo. Si no te acuerdas de un versículo, ¿verdad?, y alguien está hablando algo que no es bíblico, a ver, espérate, ¿verdad? El teléfono no es del diablo, solamente que lo quieras usar para eso, ¿verdad? Pero si lo usas para bien, si lees la Biblia, si ves versículos, si buscas cosas que te interesan, cómo Dios, la Biblia está en todos los idiomas y todos los versículos, y si hay un lugar que se llama, que yo lo uso, ¿verdad?, que es nada más la Biblia, y ahí le pones qué versículo quieres o qué es el tema que quieres, y te manda todos los versículos donde dice eso. Entonces yo creo que es importante que nosotros seamos bien bíblicos, pues, punto y aparte, ¿verdad? Que lo que sea que hagamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que digamos, lo que sea que hagamos, tiene que ser con base bíblica, porque no es complicado vivir como la Biblia dice. Al contrario, cuando sabes lo que Dios dice, te sientes, como dice Jesús, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre verdaderamente. Ya no tienes que estar pensando si le gusta a Dios esto o si no, o quién lo dijo, nada. Tú sabes qué dijo Dios y luego vives de esa forma. Y es bien sencillo y es fácil de aplicarse cuando quieres, cuando andas buscando hacer eso. Y pues acá Jesús no está hablando con los que no creen en Dios, por eso los llama hipócritas. Ese es cuando los fariseos van y le dicen a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos, es porque están diciendo que su tradición obviamente es dada por Dios, ¿verdad? Y ellos tienen fe. Entonces Jesús no le va a decir hipócrita a alguien que no tiene fe, porque entonces no sería hipocresía, sería ignorancia. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Le dice hipócrita a alguien que quiere aparentar que Dios dijo eso cuando Dios no lo dijo. Entonces dice otra vez, Jesús no está hablando con los que no creen en Dios, por eso le llama hipócrita, pues según ellos usan a Dios para gloria propia. La doctrina de Jesús es de servir por amor a los demás, para gloria de Dios, y esto hace que abiertamente lo quieran matar. Dice en Marcos 11:18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Esto es, todo lo que Jesús decía, la gente se le apilaba a Jesús, lo seguían multitudes para oír lo que él decía, pero Jesús decía, sirve por amor. Da tu capa al otro, búscale al hambriento y dale de comer, no busques que te alaben y que te aplaudan. Entonces los fariseos y los sacerdotes, todo esto, pues les caía bien gordo Jesús y lo querían matar, ¿verdad? Porque la gente lo seguía. Ahora, hablamos de la doctrina de Jesús. Los fariseos y escribas eran prepotentes y anhelaban que la gente los tratara con honores y les sirviera. Jesús enseñaba lo contrario. En Lucas 22:27 dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Jesús dijo. Y luego él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sí, eso sería algo bien importante si lo pusiéramos en práctica, porque Jesús le dice, les prueba. Los que están sentados están esperando que el siervo les sirva. Y luego dijo, pues yo soy el siervo y ustedes están sentados. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el más importante aquí? Y el más importante es el siervo, pues. Esa era la enseñanza de Jesús. Si nosotros queremos ser los más importantes, ¿verdad?, para que nos ayude en nuestra mente, pues entonces tenemos que volvernos los siervos de los demás. En Mateo 23, yo puse acá, ellos, ¿qué dijeron ellos? ¿O qué hacían ellos? En Mateo 23, del 5 al 6, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres,
pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y usan vestidos así ampones y coloridos, y aman los primeros asientos y la cena en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aparentar servirlo, aparentan servir a Dios y verdaderamente se sirven a ellos. Entonces yo creo que obviamente tenemos que aprender esto. Este estudio es para eso. Nosotros, al servir, no importa en qué capacidad te tenga Dios sirviendo, tal vez a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o al que vende los tacos en la tienda, si a quien sea, tenemos que aprender nosotros que nosotros, si ellos no saben, está bien. Si te dicen que eres tonto, está bien. Sí, porque tenemos ese pendiente, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo malo, luego tú en vez de reclamarle, le das un regalo o lo que sea, ahora tienes cara de tonto. Pero vamos al cielo. Y ellos no. Hay que pensar de esa forma. Está mejor cara de tonto, pero en el cielo no. ¿Verdad? Yo digo, yo sí, yo quiero eso. Al último, como dijo la India María, tonto tanto, pero no tanto. Tonto tanto, tonto, pero no tanto. Dejando, es el 8 y aquí terminamos. Sigue diciendo Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les dijo Jesús a los fariseos y a los escribas. Yo puse acá, dejando a un lado lo que Dios dice y pretenden obedecer. Hipócritas, engañosos, fraude, falso, serpiente escondida, lobo vestido de oveja. Dios nos conoce por dentro y Él es el único juez. Yo creo que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, investigarnos, no a los demás, no tenemos que ver a los otros, tenemos que vernos a nosotros, porque nos la pasamos viendo, como la Biblia dice, viendo la basura que tiene el otro en el ojo, ¿verdad? Y nosotros tenemos ahí dice que una viga, como un tronco, ¿verdad? Entonces Dios ya nos cacharon, ¿verdad? Tenemos que dejar de criticar a la gente y tenemos que empezar a tener un corazón limpio para poder ver a Dios, como dice la promesa que Jesús hace. Entonces tenemos que realmente buscar, porque no es fácil, no somos tan fáciles, somos medio rebeldones. Entonces nosotros solitos tenemos que buscar la forma de razonar las cosas y empezar a cambiar. Primero tenemos que reconocer nuestros errores, primerito. Tenemos que saber que sí somos así para poder cambiar, porque si decimos, oh no, yo no soy tan malo como fulano y mangano, entonces no cambiamos, pues, porque no estamos tan mal. Pero cuando reconocemos que somos los que Dios dice que somos, entonces de allí empiezas a cambiar. De allí empezamos a ver estrategias, a ver cómo le hago, ya no quiero ser así, y luego realmente cambiamos. Amén. Conclusión final. Sí es difícil, puse acá, pero sí también es posible. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es tan difícil, ahí te va, la cosa es con Él. El problema es con Él. Si tú te sometes a Él y haces justicia, como dice aquí, aquí dice, eso es lo que Dios pide de ti. Eso sí pide de ti. Que te sometas a Él, que hagas justicia, que seas amoroso con los otros, que tu vida esté llena de la bondad para los demás, de buscar el bien de los otros. Buscar el bien de los otros. Eso Dios te pide. Lo otro que la gente dice, eso no te está pidiendo. Jesús no le gusta que la gente diga, oh, si no haces esto, si esta es la tradición, esta es la ley, esta es la regla, este es el mandamiento, o lo que sea el que le quieran poner, pero que quieran oprimir a alguien cuando Dios no dijo tal cosa. Si tenemos que buscar eso en nuestros corazones y luego pues no hacerlo. Tengo unos versículos que uno está aquí atrás de su hojita. Es en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo, eso es lo que leímos acá, porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si quise poner porque ese segundo versículo me pegó al alma. Si el temor a Dios, o le tememos a Dios por algo que Él no dijo, no es como una barbarez, una barbaridad eso. No quiero hacer lo que me están diciendo que no haga, cuando Él no dijo eso. Entonces el temor a Dios es por una mentira. A Dios no le gusta esto. Esto le ofende a Dios. Tenemos que ser más listos que eso. El último versículo que está enfrente de su hojita, Mateo 23, 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Wow, Dios nos libre de aparentar santidad como una tumba blanqueada. Imagínate, la tumba bien bonita, con florecitas y un colibrí. Y luego adentro el muerto apestoso. No, ya mejor vámonos a la casa. Dios glorioso, majestuoso y maravilloso, es en ti en quien confiamos, Señor. Es en tu presencia que anhelamos estar. Dulce y tierno Padre nuestro, dirígenos, guíanos, guárdanos, equípanos, fortalécenos, perdónanos, acompáñanos, pon en nosotros tu presencia, Dios Espíritu Santo, y dirígenos en toda verdad. Ayúdanos, Dios, para aplicarnos a la verdad, para ser inteligentes y zafarnos de los engaños de los hombres, y ahora agradarte a ti, servirte a ti con tu palabra en mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, para que en tu poder seamos esos que tienen un corazón limpio, porque queremos estar contigo y verte como tú dices, como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.